hasta el versículo, bueno, seguimos en el capítulo 2 hasta el versículo 6. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer el versículo 5 y ustedes siguen ahí. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Sigan ahí. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2 dice, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sigan ahí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él. Amén, hermanos. Pues analizando yo estos textos de la palabra permanecer en él, el que dice que permanece en él, la última parte del versículo 6 del capítulo 2, debe andar como él andó. El Señor lo dijo claramente, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que tenemos el líder por excelencia, el modelo, se llama Jesucristo el Señor. Él es señalado entre 10,000. Así lo dice Cantar de los Cantares. Él es señalado entre 10,000. Amén. Así que pueden haber 10,000 dioses o más. Él sigue siendo el único señalado. Amén. Vale, cuidado que Pedro dice, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso dice aquí que este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues si nos vamos en el comienzo del primer versículo, dice lo que era desde el principio, el primer versículo del capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el
Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Así que eso es el mensaje, ¿no? Que San Juan tuvo el privilegio de recostarse al pecho del Señor como al niño recién mimado. Me acuerdo segundo hijo de la primera esposa, que cuando estaba al pie de la mamá pequeño, pues ya, ¿cierto? Con fuercitas. Entonces la mamá batía las manos y él se agarraba de allí y mantenía la forma que la mamá batía las manos, él mantenía ahí, se dormía al lado de la mamá. San Juan tuvo el privilegio de recostarse al pecho del Señor. Y más que todo, inclusive era el vocero, porque cuando el Señor dijo, uno de ustedes me van a entregar, ellos no sabían quién era, no eran chismosos, no sabían quién era que lo iba a entregar, entonces se preocuparon. Entonces Pedro le dijo, dígale al Señor, ¿quién es? Le dijo a Juan, Juan el que estaba más allí cerca de él. Entonces el Señor dijo, no lo dijo directamente, sino que dijo, el que moja conmigo aquí en el plato, este me va a entregar, al que yo diera el pan mojado. Amén. Pero ahí sí se dieron cuenta quién era. Pero Juan, hay otra anécdota que se puede analizar y se puede aceptar aquí en esta epístola. Y es que él escuchó en el latido del Señor al recostarse al pecho del Señor la voz que le decía el tic-tac del corazón. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. El palpitar del corazón de Dios. Y por eso Juan aconseja tanto de que ya al tiempo, yo creo que en el tiempo que él escribió esta carta, ya tenía más de 80 años, sus 90 años. Ya había transcurrido su etapa de la vida y el Señor lo estaba dejando a él como reserva, porque el Señor le había dicho a Pedro, porque Pedro le dieron celos de Juan. Entonces le dice el Señor, al último le dice el Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Digo, pues si yo quiero que él se quede hasta que yo diga que a ti, tú sígueme. Nosotros a veces nos preocupamos mucho por los demás, pero no nos preocupamos por nosotros. El Señor dijo a Pedro, tú sígueme. Déjame ir del reserva. Y por eso que Juan fue el último de los apóstoles que se fue a estar con el Señor. Algo así de 90 años. Dice la historia que cuando la iglesia lo desechó, ya seguro. Porque parece que Juan al último decía, hijitos, ámense unos a otros. Ese era el mensaje. Ya no que tener
pastor. Entonces lo desahuciaron. Uno de los que parece que fue César que quiso, lo tiró a la caldera y allá el Señor lo sacó. Como no podían con él matarlo, entonces a lo último lo tiraron abandonado en la isla llamada Pascua. Allá en esa isla de Pascua, allá están los hombres del Señor. Le llegó ese chorro de revelación de Apocalipsis. Alabanzas al Señor. A solas con Dios. Aleluya. Así como dice la Biblia, hasta las canas, yo mismo no te dejaré ni te desampararé. Tranquilo, hermano, no le tengamos miedo a las canas. Si nos desprecian, el Señor nos valora. Alabanzas al nombre del Señor. Y Él es el que más aconseja aquí, diciendo lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos. Mucha fortaleza de la palabra. ¿Qué es lo que ellos vieron? La gloria de Dios en Cristo. ¿Qué más contemplaron? La vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, cuando vieron a Cristo, vieron la vida. La vida no se puede ver. Yo sí puedo ver una vida en usted y en mí, usted puede ver una vida. Ya, ese es un ser humano, es una vida. Pero la vida se nos manifestó. Aleluya. Y no solamente eso, tocamos la vida. Tocante al verbo de vida. Tocamos la vida. Tocar a Cristo es tocar la vida, hermano. Por eso esa mujer que estaba enferma de 12 años, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, se le salva. Gloria a Dios. Y todos los que llegaban a Dios quedaban sanos. Alabanzas al nombre de Jesús. Pues toda vida. Esto os anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús. Este es el mensaje del versículo 5. Y os hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Y que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, en pecado, extraviados, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, por eso dice la Biblia que Él no tiene, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Del Padre de las luces, en el cual, en ese Padre no hay ni siquiera sombra de variación. No hay una lucecita acá, una lucecita y ahí que hay que cambiar esas lamparitas que hacen así. Porque ya están variando, ya están sacando la mano. En Jesucristo no hay ni siquiera sombra de variación. Él es la luz inaccesible
alabanzas al nombre de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es que estar en Cristo es estar en la luz de la vida, en la lumbre de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Y el tema es este, el que dice, la última parte, el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él, debe andar como el ángel. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, Él es la luz, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Pero también les transmitió a ellos esa luz. Vosotros sois la luz del mundo. En el mundo somos como luminares. En el mundo, dice Pablo. Como cuando usted ve esos pueblos, que ahora que hay energía en esos pueblos, y usted ve esos bombillitos así, ya en esos campos, usted ha llegado así en la noche, y usted ve esas luminares. Así somos, por eso es que no podemos quedarnos tampoco tan encerrados en un solo sitio, porque nosotros debemos andar como Él anduvo, en luz, en la luz de Cristo. Por eso una mala acción del creyente verdadero, eso es muy perjudicial para él y para los que nos observan. Porque la gente siempre sabe que los creyentes evangélicos deben ser personas fieles, deben ser honradas, deben hablar la verdad. Porque dice que si andamos en tinieblas, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque decimos acá una cosa, pero allá afuera decimos otra. Y como alguien decía, yo soy creyente, pero el machete no, ese es católico. ¿Qué dicen ustedes? Oye, una vez yo fui pastor en un pueblo de Brazos, y resulta que de esa familia se había descarriado el esposo, y ellos tenían ganadería y todo. Y la descarriada de ellos fue porque tuvieron un encuentro con alguien, y él lo que sacó fue el machete. Y entonces ahí tuvo el problema, y eso lo sacó de la iglesia. Entonces, no es que no pueda tener un machete, yo tengo dos machetes, pero yo no lo voy a utilizar, sino para trabajar. Para trabajar. O el cuchillo. Entonces, hermanos, la gente está observando nuestras acciones. ¿Y qué tal si una reacción así fuerte, violenta de uno creyente contra la otra persona? Bueno, si es un hermano, pues el hermano va a invocar el nombre de Jesús, si es espiritual. Pero si es inconverso y si es peleador, ¿quién sabe? Si no tenga usted que enfrentarse con esa persona y salga usted perdiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
pero estando en la comunión unos con otros. No podemos ser creyentes aquí de una cara y en la calle con de otra cara. Eso es falta de tener carácter. De tener carácter. Tenemos que aprender, porque esto, el carácter, yo también tengo un mensaje sobre eso, de los caracteres. Aprender, hermanos, a tener carácter ya a la luz de la palabra de Dios. Por eso este es el espejo del alma. No debemos ser solamente oidores olvidadizos. Tuvimos muchos mensajes bonitos, muy inspirados y todo eso en la conversión. Y sentimos libertad y adoramos al Señor y le dimos gracias. Y veíamos la bendición de Dios en el pueblo. Pero no se trata solamente de oír. Porque la Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de esta obra para ser bienaventurados. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces ahí tenemos. Por eso San Juan también aconseja, porque viene la expresión de, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos. Mire la forma como nos trataba Juan a la iglesia, a los creyentes. La forma como nos trataba. Pero también decía la verdad. Porque a veces pensamos que Dios es todo amor. Pero también Dios es justo. Él hace justicia. Aleluya. Amén. Él no alcahuetea el pecado. Él no tiene por inocente al culpable. Él no va a absorber al impío y condenar al justo. Por eso Abraham tuvo ese encuentro con los ángeles, la presencia de Dios, y Abraham estaba preocupado por la familia que estaba en Sodoma y Gomorra. Y entonces él por eso preguntó, él le dijo que el Dios del justo de toda la tierra, después de toda la tierra, no hará algo que es justo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces fue cuando ya entonces comenzó a negociar con el Señor. Ahí, Señor, si vienen 50 justos, perdonarás allá la ciudad, esa ciudad es esa comarca inmensa. La perdonaré. Y si hay 45, también. 40, 30, 20 y 10. Porque el Señor no se quite. A Abraham le había metido un golazo. Claro. Porque él dice que el corazón contrito y humillado no le despreciará. Pero cuando llegaron a 10, dijo, no, perdonaré por los 10 justos que le dan. Pero no había 10. ¿Cuántos habían? 3. Y entre esos 3 quitemos 2, las hijas de Lot. Quedó 1. No. Donde el Señor no se vaya rápido, Abraham
se lo come, le gana en el negocio. Porque él es muy misericordioso, pero también es justo. Amén. Así es. Aleluya. Y no fue salvado por poca gracia de Dios. Por pura misericordia. Según la misericordia para con él. Por eso, hermanos, cuando el Señor venga a levantar su iglesia, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso San Juan nos aconseja mucho que nos amemos. Gloria a Dios, Señor. El que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Ese es homicida. ¿Qué es un homicida? Uno que mata. O sea, está muerto. Y puede matar al otro que está aborreciendo. El que hace pecado, ¿de quién es? Del diablo. Pero el que hace justicia, de él. Alabanzas al nombre del Señor. Por pura misericordia fue Lot salvo de Sodoma y Gomorra. Aleluya. Por eso dice, hijitos míos, capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es para eso, hermanos. Tengamos comunión entre nosotros. Amén. Porque los hermanos ofendidos, dice la Biblia, que son como el cerrojo de la casa de Afía. Y eso es duro, hermano, y puede venir el juicio de Dios. Cuando no hay perdón, porque es que nosotros tenemos que, somos humanos. Y podemos cometer errores, pero para eso está el camino del perdón. Repito el versículo clave aquí del tema. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el mandamiento es nuevo, es antiguo, pero también es nuevo. De amarse, de amarnos los unos a los otros. A veces se levantan celos en la congregación, celos, digamos, los profesionales. Y entre los pastores, que los hay, celos pastorales. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque es triste. Es triste que no aprendamos a perdonar al enemigo. Entre tanto que estás con él en el camino. Mientras estemos en el camino del Señor, hay esperanzas para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanzas de perdón. Mientras el Señor viene, hermanos, hay que arreglar los asuntos. En nosotros, la familia, los esposos, las esposas. No sé, yo ya no quiero vivir con ella. ¿Sabe por qué fue que Moisés permitió el divorcio? Al Señor le dijeron ese veneno, ¿Y por qué Moisés permitió? ¿Por qué no? No, Moisés le dijeron esto. ¿Y por qué Moisés dio mandamiento? Y Moisés no dio mandamiento sobre el divorcio. Permitió. ¿Y por qué?
¿Por qué? Por la dureza del corazón. Cuando los esposos se endurecen, yo lo que me separo, y el otro, yo lo que me separo, me divorcio. Entonces, claro, hay dureza del corazón, nadie cede. Pero el Señor dice, más al principio no fue así. Entonces, pues tornamos, hermanos, como seres humanos a pecar. ¿Quién dijo que somos perfectos? No, pero sí estamos en el camino de la perfección. Porque la Biblia dice de que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Hermanos, yo me pongo a ver a través de la Biblia que Dios escogió a un pagano desde el principio, cuando comenzó a trabajar con la familia. ¿Quién es? Muchos lo nombramos. En el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Génesis. Abraham. ¿Quién era Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos. Era idólatra. Era traficante de ídolos. No el tráfico de pacientes, no, era de ídolos. Por eso el Señor le dijo, salga de allá. Salga con tu familia, o salga de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham le creyó en partes al Señor, porque no quiso salir de la casa de su padre, que llamaba Abraham. Pasaron un tiempo, como 60 años, esperando a Dios a ver si Abraham se decidía a salir de la casa de su madre. Y hasta que su papá no murió, no volvió al Señor decirle a Abraham nada. Entonces, dice en el capítulo 12, y Jehová le había dicho a Abraham, ya le había dicho, dale que quería hablar. Ahora sí salió, cuando ya faltó. Yo no sé, hermano, si Dios tendrá que hacer algo en casa para que salgamos librados. Porque puede ser que alguien de la casa, así sea familia, que sea inconverso, sea un creyente, sea el experimento. Y nos aferramos mucho a la familia. Y está bien. Porque figúrense que Abraham salió y se llevó ese problemita aquí, ese sobrino. ¿Y qué problema se le causó? Aquí por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, o sea, que el Señor da la solución. Porque qué tal, hermano, yo pongo a ver esa historia de Abraham con esa situación, casi pierde en Egipto a su esposo. Abraham tuvo que mentir por ella, mas sin embargo Dios estaba en él. Y se les estaba decorando la promesa, 25 años. Y cuando ya tenía 12 años y no veía a la señora ninguna respuesta, diciendo que ella
Ya era una mujer que había cesado la costumbre de las mujeres y era estéril. Pero Dios escogió esos dos viejos. ¿Ah? Porque para Dios no hay nada imposible. Alabanza al nombre del Señor. Sea el muchacho, sea el niño, él escogió desde el vientre de la madre a David. Tú eres mi Dios. A Juan el Bautista desde el vientre hasta le puso nombre. Pero escogió la mamá que era estéril y trabajaban en el templo, servían en el templo. Pero bien usted cómo es Dios. Por eso le dijo el Señor a esa señorita llamada María: para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No se quede usted lamentando, o laméntese por su pecado, eso sí. Porque si no le redarguye y se queda tranquilo, como el que peca y se limpia la boca diciendo: no he hecho maldad. Abogado tenemos a Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él hace justicia. Él conoce los corazones. Antes que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe. Por eso, hermanos, nosotros no nos pongamos a llenarnos nuestra boca de argumentos. En la oración de argumentos, porque no aprendemos a acercarnos al Señor y primeramente reconocerlo allí de rodillas, reconocer su presencia y darle gracias a Dios por estar aquí ante su presencia. Porque cuando uno se dobla, por eso dice que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y usted no le eche la culpa al otro, como Adán le echó la culpa a la mujer. Y entonces la mujer le echó la culpa a la serpiente. Pero como el Señor es muy ético, entonces se devolvió. Maldijo la serpiente, se fue a la mujer y le dijo sus verdades. Y se fue al hombre y también le dijo sus verdades. Amén. Alabado sea mi Dios. Nosotros, para quedar bien, le echamos la culpa a los demás. Y dice que cuando uno saca disculpas, todo el mundo quedó bien. Pero tenemos que, ante la presencia de Dios, hermanos, saber que Él todo lo ve. No hay pensamiento que se esconda de ti, dice el patriarca Job. No hay pensamiento. El Señor conoce aquí todo. Yo no voy al pastor para decirle a usted que usted está en pecado, no. Eso que lo redarguye el Espíritu Santo. Y que le redarguya la palabra, porque si ya no nos conmueve, hermano, así se levante Pedro a decirle las verdades, usted seguirá con las mentiras. Porque Dios respeta la personalidad de cada uno. Dios no entra en una persona sin que la persona le
abra la puerta de su corazón sin que el creyente le abra, se destape. David pecó, por eso cuando se sintió ya redarguido por el profeta, al suelo se fue, y era el rey. Corona y todo se fue al suelo, y dijo: he pecado contra Jehová. Y entonces el profeta le dijo: Jehová ha permitido tu pecado, no morirás, pero ese fruto de tu adulterio, ese va a morir. Amén. No voy a creer que cuando uno peque y quede tranquilo y cree que porque Dios le perdonó, no va a tener consecuencias. Las tiene. Las tiene. David de ahí en adelante, aunque ya se sintió perdonado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Es lo importante porque el Señor lo recibió aquí desde mi Santo Espíritu. Qué bueno cuando hay una verdadero arrepentimiento y un deseo de cambiar esa mala manera de vivir aún del creyente. Porque es que, hermano, nosotros somos tan tercos. Pero digo, Dios no, aún en nosotros, es muy ético y respetuoso para entrar en nosotros siempre y cuando lo dejemos que entre. Porque la iglesia de la Odisea estaba mal y lo habían dejado el Señor afuera. Se habían enriquecido, no tenían necesidad de la presencia de Dios, y entonces estaba afuera de los corazones. Y él dijo: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Seamos flexibles a la palabra de Dios. Estamos subiendo muchos mensajes. Ahora esta semana vienen mensajes frescos de jóvenes. No solamente para la juventud, sino para todos. Pero hermanos, parece que escuchamos aquí y se nos va por ahí. Pero yo creo que pudiéramos ver, cuando escuchamos un mensaje, decir: Señor, ayúdame, Señor, para no ser solamente oidor olvidadizo. Porque hay que ser hacedor de la palabra para ser bienaventurados. Que Dios nos ayude a todos. Esto comenzamos desde el pastor en adelante. Aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Por eso es que las personas que no quieren recibir a Cristo, ¿cómo hacemos? No hay que obligarle. Como el hermano que me evangelizaba con su viaje, hace como 50 años me evangelizaba con el machete. Le entregaba el tratado a la persona y decía, y la persona: no, yo para qué eso. Que no me va a decir, tenía el machete. Ah, no. Dios no es así, hermanos. Dios no es machetero. ¿Verdad? Si la persona no le quiere recibir el tratado, no le humille. No
no quieren abrir la puerta tampoco. Yo veo que esa gente de los testigos de Jehová son muy técnicos en eso. Ellos tocan aquí y esperan. Vuelven y tocan y esperan. Si nadie sabe, eso es ética. Así que nosotros no podemos estar obligando a la gente para que reciba a Cristo, porque no es una imposición, es una invitación. Por eso el Señor extendió sus brazos en la cruz, allá abiertos hacia el fondo, diciendo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Dios Todopoderoso, poderosísimo. Como dice la canción, poderosísimo. Tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que quiera venir a Cristo, bienvenido será. Aleluya. Alabanzas a Dios. El que dice que yo le conozco. Versículo 4. Y no guarda sus mandamientos. Es el mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Que Dios nos ayude a entender todo esto tan precioso. Todo aquel que permanece en él, capítulo 3, versículo 6, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Menos mal que ahora en las iglesias se nos acabó todo eso, que venía gente y venían hermanos con el hijo. Hermano, vea, quiero que usted ore por este muchacho que es un rebelde, que es endemoniado, que eso ya se acabó. Porque sencillamente pensamos que eso es cuestión de una oración fuerte ahí. No, señor. Eso es falta de conocimiento de la palabra de Dios en la familia, en la familia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, capítulo 3, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Estamos hablando de permanecer en él, ¿no? Y de andar como él andó. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es que el creyente que tiene la simiente en Dios no lo va a llevar a pecar. José, estando allá con esa fuerte tentación de esa mujer, porque claro, el muchacho de 20 años, 20 y pico años, bien parado, José, sumiso a su amo, que le presenta esa tentadora. Que esa mujer seguro está acostumbrada, y seguro ella le gustaba a los muchachos. Entonces, claro, eso es lo que llama acoso sexual. Y hay hermanos en las iglesias que son acoso sexual. Acosan a la muchacha o el muchacho.
acoso sexual. Y como dijo el otro, era un loco. Dios me mostró que esa muchacha va a ser mi esposa. Y la hermana nos decía, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que ese hermanito me pica el suelo. No puedo pasar por el lado del techo porque pues, no llegamos. Claro, no llegamos. ¿Cómo le ocurre que Dios le va a mostrar a él y no le va a mostrar a ella? Si alguien le sale con un cuento de eso, sea hermano o hermana, que venga de la calle y dice, Dios me mostró que usted, pues dígale, si Dios me mostró a usted, a mí también tiene que mostrarme a usted. ¿Qué voy a hacer? Porque así no. Dios no trabaja por un solo lado. Nada hagáis sin inclinarse a una sola parte, ¿no? Porque hay gente que Dios me profetizó, Dios me la mostró en un suelo. Mi hermano, no coman cuento, coma carne, el tipo de cosas. Espere que Dios también le muestre a usted si es cierto. Aleluya. Aleluya. Entonces dice que la simiente permanece en el que es nacido de Dios, no peca, no practica pecado. Y el que practica el pecado ni le ha visto ni le ha conocido. Está ciego. No conoce a Dios. No conoce el Evangelio. Es que, hermano, la carne, como el hermano que y llegó de la esposa, se dio cuenta y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, mi hija, la carne. Entonces ella se sacudió y dijo, ¿y esto qué es? ¿Pescado? Claro, es que carne es así. Hermano, le estamos metiendo la culpa clave, la culpa es suya. La que la cometió me paró, la culpa es de la que produce el mal. Que Dios nos guarde. Que Dios nos proteja cuando nos veamos así como atraídos de algo. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Capítulo 4, versículo, terminamos con esto. Amados, versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso es otra cosita. Que yo vi al Señor. ¿Y cómo lo vio? No, qué belleza. ¡Ay, qué traje tan bello! El que tenga, ¿cómo se dice? El que tenga sueños, que cuente sueños. El que tenga visión, que cuente visión. Pero que tiene que ver la paja con el trigo. La palabra de Dios. Hermano, esas cosas, puede que sí. Pero si es de Dios, Dios se lo va a mostrar 3 y 4 veces. Lo digo. Y si no, lea capítulos, todos los capítulos donde habla del sueño que Dios le mostró. Mas sin embargo, Dios habla de una y de otra manera. Dice por visión y en sueños, noción nocturna. Y todas estas cosas de Dios, eso es con el hombre. O sea que Dios, cuando es de Dios, es algo que Dios se lo va a mostrar a uno. No son alucinaciones. Eso no es cuestión de que eso tiene, si es que es de Dios, Dios se lo va, lo que es de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí.
de Dios. Es como esto de la obra. Uno no puede vivir ilusionándose en la obra. Hay hermanos que viven ilusionados porque el pastor les dio ilusiones. No, hermano. Esto no es de ilusiones. Esto es que verdaderamente Dios nos llame a este trabajo. Y si llama, lo llamará una y otra vez y otra vez. Dice acá. Nadie, versículo 12, capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece, estamos hablando de permanecer, en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos, nuevamente la palabra permanecer, en Él, y Él en nosotros. ¿Por qué? El que nos ha dado de su Espíritu. De su Espíritu. Y nosotros, versículo 14, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Por eso dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, vuelve la palabra permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Termino por esta parte. Alabanzas al nombre de Dios. Vamos a hablar. Cantemos la palabra de Dios, aplausos a la palabra de Dios. El Dios a su palabra. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque está muy claro la palabra. Y que Dios nos ayude a permanecer en Él. Y que nos amemos a otros para que se perfeccione en nosotros el amor de Dios. Quieren levantar sus manos al cielo, darle gracias a Dios Padre. Cierre sus ojitos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Es la verdad, Señor. Es el pan vivo que ha descendido del cielo. Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Oramos por Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en tu presencia. Dios, ayúdanos, Señor, para que podamos andar en la luz de Cristo. Y podamos entre nosotros, hermanos, amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, Dios eterno. Santifícanos a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Alabanzas al Señor.